¿Cómo imitamos a Cristo? Buenos días, hermanos, bienvenidos a la comunidad contigo. Es lunes 21 de febrero y vamos a continuar el estudio que comenzamos el viernes pasado en Filipenses 2 para entender lo que el Señor tiene para nosotros. Pero primero vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra, porque a través de ella podemos aprender más de cómo tú quieres que vivamos como hijos tuyos, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres hacer en nosotros? Te pedimos, Señor, que tú nos guíes en esta mañana. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. ¿Cómo imitamos a Cristo? El viernes pasado comencé leyendo una parte de Filipenses 2:12, que dice que tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Vimos que si tomamos esta oración fuera de su contexto, podemos llegar a diferentes interpretaciones y conclusiones que no están bien. Pero como contamos con el panorama completo, el contexto en el que estas palabras están, vemos que Pablo escribe esta carta a los filipenses y les dice que son los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Es decir, Pablo no estaba escribiendo a sus hermanos para decirles que su salvación estaba en riesgo y que debían cuidarla a como dé lugar. Ellos habían sido separados, son santos, por medio de Cristo para ser hijos de Dios y su justificación no estaba en juego. Entonces vimos que cuando la palabra habla de salvación, no solo se refiere a la justificación, también está hablando de la santificación y de la glorificación. Cuando Pablo dice que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, está hablando de ocuparnos de nuestra santificación, el proceso en el cual el Señor está obrando en nosotros para transformarnos, para hacernos cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos imitarle. Entonces dijimos que responderíamos a 3 preguntas a través de Filipenses 2 del 12 al 18. Y las preguntas son: ¿por qué imitar a Cristo? ¿Cómo imitamos a Cristo? ¿Y para qué imitamos a Cristo? Respondiendo a la primera pregunta el viernes pasado, vimos que imitamos a Cristo porque el Señor tiene que llevar a su perfecta conclusión la obra de salvación que Él ha comenzado. En otras palabras, va a obrar en nuestra santificación. Nos ocupamos de nuestra salvación en el sentido de la santificación, porque así podremos ver y mostrar la importancia que nosotros le damos a Cristo en nuestra vida y también la importancia de su obra en nosotros. Ahora veremos cómo es que imitamos a Cristo. Para esto volvamos a leer el pasaje de Filipenses 2, los versículos del 12 al 18. Dice: así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. También ustedes, les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. ¿Cómo imitamos a Cristo? La respuesta a esa pregunta no es una lista de 10 pasos para imitar a Cristo,
La pregunta va en el sentido, ¿cómo es que sucede esto? ¿Cómo es que imitamos a Cristo? Y la respuesta está en el versículo 13, que dice, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena voluntad. En otra versión, porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Porque Dios es quien, para llevar a cabo su voluntad, hace producir efecto en vosotros tanto el querer inicial como la acción efectiva. ¿Cómo sucede? Solo por el poder de Dios. Es Dios quien está obrando en nosotros. Es Dios provocando en nosotros, produciendo en nosotros. Dios pone, produce, obra en nosotros ese deseo, el querer. Podemos imitar a Cristo. Podemos buscar la santidad solo porque es Él mismo quien pone ese deseo en nuestra vida. Es Dios poniendo ese querer inicial. Pero no solo eso. Es Dios mismo quien nos da el poder para hacerlo. Es en Cristo Jesús que tenemos la posibilidad de actuar, de buscar imitar a Cristo, para cumplir la buena voluntad que Él tiene, lo que Él nos dice en su palabra que debemos hacer. El Señor obra en nosotros, transforma nuestra mente a través de su palabra, obra en nuestros deseos para que actuemos y entonces nuestra santificación sea real. Entonces es Él quien nos santifica. Pablo puede decirles cómo en todas las cosas, en todas las ocasiones, han sido obedientes, no solo cuando yo estaba presente, ahora mucho más, tal como están las cosas en mi ausencia. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Imiten a Cristo siendo obedientes, como Él fue obediente hasta la muerte. El versículo 14 dice, hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Y el versículo 16, estén firmes en la palabra. Dios pone el deseo de que seamos obedientes. Dios nos da el poder de actuar en obediencia. La obediencia de los filipenses no tenía que ver con un compromiso con Pablo. Su obediencia era el resultado de la obra de Dios. Dios santificando a los hermanos. Era la consecuencia del deseo que el Señor había puesto a esos hermanos de imitar a Cristo. No solo era una intención de obediencia, era una obediencia real, no condicionada a la presencia de Pablo. En un tiempo él estuvo con sus hermanos, pero ahora la situación era diferente. Pablo estaba ausente. La obra del Señor en la vida de sus hermanos no estaba condicionada a la presencia de su pastor. Era el Señor produciendo en ellos tanto el querer como el hacer para cumplir su propósito. Y ese propósito era santificar a los hermanos para el día de Cristo. Ahora la pregunta para nosotros es, ¿vemos que el Señor obra en nuestra vida, produciendo el deseo y también la acción para crecer en santidad? Esa buena obra que el Señor ha comenzado en nuestra vida, cuando nos ha salvado, cuando nos ha justificado, ¿se está perfeccionando en nosotros? ¿Somos hijos obedientes del Señor en todo momento? Y no solo cuando nos ven nuestros hermanos, o tal vez el pastor o los líderes de la iglesia. ¿Cómo actuaríamos
si nos encontramos en un lugar donde nadie nos conoce? ¿Cómo actuaríamos? ¿Qué pasaría con nosotros si es que los líderes o pastores de la iglesia no están más con nosotros? ¿Podrían decir de nosotros lo que Pablo dijo de los filipenses, que nuestra obediencia no estaba condicionada? ¿Estamos firmes en la palabra? ¿Tenemos la palabra del Señor como la norma para nuestra vida? Cuando estamos haciendo algo, ¿pensamos si es conforme a la palabra? ¿Cómo sabemos lo que el Señor quiere para nuestra vida? Pablo les dice, imiten a Cristo, llevando en alto la palabra de vida, es decir, la Biblia. Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Pero, ¿cómo podríamos saber qué tenemos que hacer si no ponemos en alto, si no retenemos, si no leemos, si no estudiamos la palabra de Dios? ¿Cómo podría estar puesta en alto para nuestras vidas? El Señor obra en nosotros. El Señor ha comenzado su obra y dice que la va a terminar. El Señor nos dice a través de Pablo que debemos imitar a Cristo, porque Él quiere que nosotros nos parezcamos a su Hijo. Ahora, nos dice a través de lo que estamos estudiando por qué debemos hacerlo y cómo debemos hacerlo. Estamos creciendo en santidad. El Señor está obrando en nosotros. Pero, ¿para qué? ¿Para qué imitamos a Cristo? Bueno, eso es lo que veremos el viernes en la conclusión del estudio que estamos haciendo en Filipenses 2. Y lo vamos a hacer en este mismo espacio. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poder vivir esa vida. Sabemos, Señor, que tenemos el poder que tú nos has dado a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a vivir conforme a tu palabra, a vivir sujetos a tu Espíritu, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a vivir cada día buscando imitar a nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te damos gracias porque no es algo que nosotros estamos haciendo con todo nuestro esfuerzo. Que tú eres quien pone en nosotros. Y por eso, Señor, nosotros podemos esforzarnos, pero esforzarnos en ti. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una linda semana.